conforme. A ver, ahí debería estar viéndose mi pantalla. Ya. Ya, ahora voy a... esto me interesa. Ya, ok. Voy a apagar mi cámara para que no tenga problemas ¿no? del internet. Ya estoy apagando mi cámara. Dejo prendido mi micro y a la hora que amplío, ya yo no veo nada. O sea, a la hora que pongo pantalla completa, ya yo no veo nada. Esto, si por un A motivo se fuera la señal de mi internet, cosa que no es imposible, me avisas al WhatsApp, por favor, Joan. Listo, ok. Bien, son 12:32 y puedes iniciar la grabación si es que así lo tienes previsto. Ok, listo. Jóvenes, alumnos de medicina, buenas tardes. Me corresponde dictar la clase que tenemos acá a la vista, síntomas, signos y síntomas respiratorios, segunda parte. El que habla es el doctor José Pineda Bonilla, soy médico neumólogo del Hospital Rebagliati de Salud, soy docente, soy profesor asociado de la Facultad de Medicina de San Marcos, tengo diversos cargos adicionales en la facultad, soy tutor de residentes de neumología sede Rebagliati, soy presidente del Comité de Posgrado de Neumología de la Facultad de Medicina de San Marcos, o sea, la que conduce la formación de los residentes de neumología de todos los hospitales de San Marcos. Y adicionalmente soy jefe de la unidad de tecnología educativa de la Facultad de Medicina, que nos encargamos de dictar la actualización docente, o sea, cursos mensuales que hacemos para los docentes de la Facultad de Medicina con sus 5 escuelas académicos profesionales, medicina humana, enfermería, tecnología médica, obstetricia y nutrición. Bien, dicho eso, ya suficiente presentación. Voy a centrarme en mi presentación. Como ya dije, estamos comenzando 12:33 y planeo terminar 14 horas, 2 de la tarde. Hoy día corresponde dictar signos y síntomas respiratorios, segunda parte, y 4 signos y síntomas que estamos acá a la vista. Dolor torácico, hemoptisis, vómica e hipocatismo digital. Hoy en la mañana en mi consultorio le he dictado clases prácticas a mi grupo, el grupo 12. Bueno, y dentro de eso les comentaba, les hacía un avant-premier, un avance de lo que iba a dictar ahora. Y les planteé cómo se pueden agrupar estos 4 síntomas respiratorios, síntomas y signos, porque el hipocardismo es un signo. Y hubo una respuesta un poco sorpresiva para mí, pero correcta, en el sentido de agrupar, por ejemplo, hemoptisis y vómica, porque son problemas de la expectoración, la vía respiratoria. Y los otros, dolor torácico y hipocardismo digital, no son de la vía respiratoria. Fue interesante. Pero lo que era mi motivo de interés era orientarlo, estratificarlo, ordenarlo por frecuencia. Y en frecuencia son 1, dolor torácico, 2, hemoptisis, 3, hipocatismo digital y 4 es vómito. Dolor torácico, por ejemplo, un especialista con 35, 40 años de especialista como el que habla. Quizá el doctor Small tenga un poco menos, que ya tiene sus buenos años de especialista también. Habremos visto pues miles de personas con dolor torácico. Prioridad 1, o sea, ubicación 1 por orden de frecuencia, dolor torácico, miles, si no son cientos de miles en nuestra larga carrera, en nuestra carrera de especialista. Porque mucha gente se queja de dolor torácico, aun cuando no sea un problema pulmonar, espalda mayormente, que lo vamos a ver en un momento. En segundo lugar, hemoptisis. Un especialista como el que habla o el doctor Small, pues habremos visto cientos de hemoptisis así directamente, decenas o cientos, 30, 50, 80, 100, así, hemoptisis a la vista, 200 quizá habría que tener un registro. Entonces, dolor torácico 1, lo más frecuente por orden de frecuencia, en segundo lugar, hemoptisis. Tercer lugar, hipocatismo digital, porque cualquiera de nosotros especialistas habremos visto unos 20, 40 o 50 casos de hipocatismo digital que los vamos a mostrar. Y vómica activa, en mi caso, con 40 años casi de especialista, 0 casos de vómica en el momento. O sea, una cosa es que ayer tuvo vómica, hace una semana tuvo vómica, y
que nosotros presenciemos la vómita. Yo en lo personal nunca he presenciado cero episodios, yo de presenciar la vómita. No digo que no haya visto pacientes con vómita en los momentos o días anteriores. Lo que digo es que la vómita misma, cero pacientes. Yo nunca he estado presencialmente en la vómita. Bien, solamente comento esta parte de agrupación porque una recomendación importante que les tengo es traten de estratificar, agrupar la información que ustedes reciben. Actualmente las ciencias en general y la medicina en particular tienen pues millones se produce en el mundo millones y con los accesos digitales, buscadores bibliográficos, gestores, etcétera, 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 cosa que no es el tema del momento, pues se agobia uno de información. Entonces tiene que estratificar. Primero, depurar la calidad de la información que recibe y segundo, estratificar, agrupar. Bien, entonces en orden de frecuencia, dolor torácico número 1, hemoptisis 2, hipocardismo digital 3 y vómica 4. Bien, vamos a comenzar con una introducción. Los síntomas respiratorios en general, esta es la segunda parte, la primera la hizo el doctor Small el día martes. Los síntomas respiratorios, síntomas y signos constituyen una parte fundamental de la práctica clínica, siendo motivos frecuentes de consulta médica. Yo siempre no dejo de mencionar que en mi práctica personal, más del 50, cuando veo un paciente, más del 50%, 60 o hasta 70% de importancia de dedicación le presto a la anamnesis. O sea, apenas lo veo al paciente, que es la ectoscopía, y converso con el paciente y yo tengo una idea bastante rápida de si es un problema agudo, de poco tiempo, si impacta mucho en la persona, si es algo crónico, etcétera, etcétera. Y conforme voy haciendo la investigación, el médico termina siendo un investigador equivalente a los investigadores policiales, investigadores de diverso tipo, administrativos, auditores, etcétera. Cuanto más data, cuanto más información dispongamos, nuestra evaluación va a ser mucho mejor. Importancia clínica de los síntomas, alta prevalencia, o sea, los problemas respiratorios le afectan a poblaciones en todas partes y de todas las edades. Bebés, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todas las efectos. Diversidad etiológica, causas muy poco peligrosas, benignas, hasta emergencias médicas y causas malignas. O sea, es diversidad. En neumología, en problemas respiratorios, pues hay problemas muy sencillos, digamos un resfrío, rinitis alérgica, son muy benignos y infecciones respiratorias agudas suelen durar en los adultos que no sean las edades extremas de la vida, días, 3 días, 5 días, se va, causas benignas. Y en el otro extremo están las emergencias, infecciones severas, neoplasias, hemoptisis grave, etc. Impacto en la calidad de vida pueden limitar significativamente las actividades diarias. Gente oxígeno dependiente, por ejemplo, gente fumadora, gente con enfermedades avanzadas, fibrosis pulmonar avanzada, tienen que utilizar oxígeno en casa para poder respirar y eventualmente movilizarse, por ejemplo, con un balón de oxígeno portátil. Valor diagnóstico de los síntomas orienta hacia patologías específicas. Como recordatorio, un enfoque semiológico sistemático es esencial para el diagnóstico diferencial apropiado, cosa que lo vamos a ver en la siguiente slide. Pero a lo que va esta recomendación, este recordatorio, es que hay que ser sistemático, como en muchas cosas, y en este caso se aplica también, organizado, sistemático. Bien, comencemos con los cuatro síntomas y signos que ya hemos mostrado y que están en su sílaba. Comencemos con dolor torácico, que de hecho es el más frecuente. Bien, dolor torácico, introducción y definición. Definición, sensación dolorosa, o sea, dolor torácico, sensación dolorosa. Algo redundante, pero es claro. Localizada en la región torácica, o sea, en el pecho, que puede originarse en cualquier estructura anatómica del tórax, como es la pared torácica afuera, y en el interior, de afuera adentro, la pleura, los pulmones, mediastino, corazón o esófago o estructuras vasculares. E incluso, no lo dice acá, en esta lámina, pero también existe hasta dolor torácico psicógeno, como otros síntomas psicógenos de, de, de origen no orgánico, también puede haber. Pero básicamente la idea es centrarnos en el dolor torácico orgánico, no psicógeno. Como características generales, como cualquier síntoma, hay que recoger información. Ubicación.
Por ejemplo, puede ser anterior, dolor torácico anterior, o sea, el pecho. Dolor torácico posterior, o sea, la espalda. Dolor torácico lateral, o sea, el costado del pecho. Tal es así que en la sierra saben llamarle a la pleuresía benigna tuberculosa habitualmente costado, así le llaman, costado. Dicen, le dio costado a mi hijito, a mi familiar, costado. Derivando, traduciendo de que el dolor es en la parte lateral del tórax, al costado del tórax. O a veces puede ser difuso adelante, atrás, arriba, abajo, en el tórax. Irradiación, variable según la estructura afectada. Pleura, por ejemplo, puede irradiarse hacia el cuello. Dolores cardíacos, isquémicos se irradian hacia el cuello. Intensidad, variable. Desde muy leves, pasajeros, hasta dolor severo, incapacitante, como el dolor oncológico, la neoplasia. Duración también es variable, como dolor torácico, es muy amplio. Este es un síndrome en realidad. Este síntoma termina siendo un síndrome de dolor torácico. Agrupa muchas causas. Duración, desde segundos hasta dolor persistente. Segundos puede ser un golpe, un neumotórax cuando revienta el pulmón, hasta persistente, especialmente neoplásico, dolor oncológico intenso y persistente, dolor torácico. La clasificación etiológica, según distribución anatómica, topográfica. Yo pondría pared torácica arriba porque es lo más externo, la pared torácica, primero. Segundo, pleuro pulmonar, o sea, temas de neumología. Tercero, cardiovascular. Cuarto, esofágico, fundamentalmente. Comenzando con pared torácica, por ejemplo, acá aparecen costeoconditis, fractura costal, localizado. Esto es verdad, pero en mi opinión omite la causa más frecuente de dolor de la pared torácica, que es la contractura fibromuscular. Es la causa de lejos, en mi opinión, más frecuente de dolor torácico, dolor originado en la pared torácica por contractura fibromuscular. O sea, contracturada, espalda contracturada, que es bastante frecuente. Pero es fastidioso, pero no es grave, nadie se va a morir de ese dolor. Y hay maneras de manejar ese dolor, contractura muscular. También osteocondritis, dice localizado, reproducible la palpación, osteocondritis. Y fractura costal, por supuesto, si uno se fractura la costilla, le tiene que doler. La pared torácica. Eso lo vamos a ver en la siguiente larga. Pleuropulmonar. Por un lado la pleura, pleuritis, derrame pleural, neumotórax, duele cuando revienta un pulmón, embolia pulmonar, características punzantes, se agrava con la respiración. O sea, si uno hace una inspiración profunda, aumenta el dolor. La pleuresía benigna cursa con este tipo de dolor punzante. También hay otros órganos como el aparato cardiovascular, IAM, infarto agudo del miocardio, o sea, cardiopatía isquémica, el infarto duele, dolor precordial. Pericarditis no es pues el corazón, sino el pericardio, así como hay derrame en la pleura, derrame, también hay derrame pericarditis con derrame pericardio. Y yendo a los grandes vasos, disección de aórtica, también hay un dolor. El dolor es opresivo y puede tener una irradiación característica, especialmente la isquemia coronaria, el infarto agudo del miocardio. Tiene una irradiación, a veces confunde porque duele un poco en el tórax y otro poco irradiado hacia el cuello. Y finalmente, también en el interior del tórax, el esófago, o sea, dolor esofágico, reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, espasmo esofágico. Es algo frecuente el dolor esofágico por reflujo y fastidioso, retroesternal, relación, ardor, urente, está relacionado con las comidas porque refluye posterior a la alimentación. Esta es la clasificación etiológica, pero básicamente anatómica, o sea, combinada con origen del dolor. Las características semiológicas, los detalles, las características, la información que se va a recopilar. Anamnesis dirigida, o sea, estamos hablando de un paciente en el consultorio o en la emergencia que acude por dolor torácico. Entonces, tenemos que saber qué preguntar.
Anamnesis dirigida. Inicio, hay que preguntarle, ¿ese dolor comenzó forma de inicio súbito o gradual, progresivo? Por ejemplo, la calidad, el tipo de dolor puede ser opresivo, punzante, urente, mal definido, sordo. Localización. Y hace un rato ya vimos el tema de la localización según el origen. La localización. Precordial, retroesternal, lateral. También puede ser en la espalda. Acá falta incluir la espalda, la parte posterior del tórax. Irradiación en isquemia, irradiación hacia el brazo izquierdo, cuello, mandíbula, espalda. Factores desencadenantes. El ejercicio es una causa frecuente, un factor desencadenante frecuente. La respiración, movimiento. Por ejemplo, cuando existe un dolor torácico pleural por pleuresía, por inflamación pleural, entonces cuando la persona, el paciente inspira, ¡ay! Duele. Toma aire. Inspira, duele. Duele porque está irritada la pleura. Factores de alivio, el reposo, como cualquier dolor, un golpe en la pierna, cualquier dolor, al reposo ayuda. La posición, en algunas posturas duele más, en otras posturas alivia. Medicamentos, claro, analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, calman el dolor. Y pueden tener síntomas asociados como disnea, o sea, sensación de falta de aire. Depende, pues. Un derrame pleural, una pleuresía con derrame, una pleuritis, pleuresía con derrame pleural puede producir falta de aire. El doctor Small ya ha desarrollado el tema de disnea. Palpitaciones, también sudoración, etc. Y en el caso del dolor, especialmente estando en una emergencia, el paciente puede estarse retosiendo de dolor, pero habría que identificar priorizando los dolores de peligro a través de signos de alarma. Por ejemplo, dolor súbito e intenso. Si súbitamente le duele el pecho, sea adelante, sea atrás o al costado a la persona, eso es un poco, sugiere un poco de riesgo, dolor súbito e intenso. Súbito. ¿Qué puede ser un dolor súbito? Un proceso isquémico coronario, infarto del miocardio. Puede ser un neumotórax súbito, o sea, revienta un pulmón, duele y se agita la persona cuando hay neumotórax. Ya van a revisar, no sé si yo, el neumotórax. También puede haber, por ejemplo, tromboembolia pulmonar, dolor súbito. Entonces, cuando es súbito, la característica de ser súbito, no tanto la intensidad, si es muy fuerte o no, sino el ser súbito, eso orienta a ser cuidadoso, evitando subvalorar el problema. Peor aún cuando se acompaña de síncope, un dolor, una persona que se desvanece, hay que desconfiar que vaya a ser algo de gravedad. Cianosis esto, traduce desaturación, o sea, oxígeno bajo en sangre, saturación baja, presión arterial de oxígeno bajo. Ya con el doctor Small han revisado cianosis. Hipotensión, a veces relacionado con síncope, diaforesis profusa, o sea, son signos de alarma. Si un paciente llega a la emergencia quejándose de dolor y tiene alguno de estos signos de alarma, hay que prestarle atención, si es necesario tomar radiografía de tórax, de electrocardiograma, etcétera, etcétera. Y comenzando acá, de afuera hacia adentro, según el origen, pared torácica primero, segundo pleuropulmonar, tercero cardiovascular, cuarto cefálico. Comenzando de afuera adentro, ya les dije que el dolor torácico musculoesquelético es el más frecuente. En nuestra experiencia, los que hacemos neumología, en realidad el dolor torácico musculoesquelético, o sea, la espalda misma, el músculo, los tendones, es que un poco hasta el esqueleto también, las costillas, por ejemplo, senso estricto no es un problema de nuestra especialidad. El dolor torácico musculoesquelético no es un problema de nuestra especialidad. Nuestra especialidad es del tórax para adentro, o sea, pleura, pulmones, mediastino, etcétera, corazón, etcétera. Pero resulta que los pacientes, pues no son médicos, no tienen por qué saber si su dolor es de afuera hacia afuera nomás o para adentro. Y clásicamente se presentan diciendo, me duele el pulmón. ¿Qué pulmón? El derecho, doctor. ¿Y cómo sabe que es el pulmón? Pues, ¿qué cosa va a hacer ahí, doctor? En el tórax está el pulmón. Bueno, él no va a saber, pues, ¿no? Entonces, resulta que hay que clasificar este tipo de dolor torácico en externo,
torácico, o sea, de la pared externo, o interno, de órganos internos, comenzando de pleura, pulmones y corazón y esófago. Bueno, y dentro de este dolor torácico que es fastidioso, a veces la persona hasta se retuerce de dolor, pero mayormente no es peligroso. Se le calma y la persona se calma. A veces del todo en general o a veces por un rato y después vuelve el dolor. Ya les dije el dolor fibromuscular, o sea, por contractura muscular de la espalda especialmente. Pero aparte de eso, hay otros orígenes torácicos musculoesqueléticos, como son, por ejemplo, la osteocondritis, la causa más frecuente de origen musculoesquelético en la región anterior del tórax, y en pacientes jóvenes. Se refiere a la articulación externo-costal anterior. Y es conocido que puede haber osteocondritis externo-costal, o sea, en la articulación cartilaginosa entre el esternón y la segunda o tercera costilla. A veces se irrita o hasta se fractura, si se quiere, en personas ya mayores y duele. Pero en jóvenes es una causa frecuente de dolor en el pecho. Eh, Uno se localiza en la pared torácica, los cartílagos. La intensidad puede ser variable, el tipo punzante dura a veces días. Pero un tema que quiero resaltar acá donde está la flecha, síntomas asociados, esta yo lo resaltaría, no me alcanzó de resaltarlo en el color, dolor a la presión. Cuando un paciente se queja de un dolor torácico anterior, posterior o lateral, una forma práctica, rápida de diferenciar si es externo o es interno, o por lo menos evaluar el componente externo, es esto, acá, dolor a la presión. Hay que presionar donde, apretar, donde el paciente dice, me duele, ahí duele, sí. Entonces uno agarra, ahí duele, sí, doctor. ¿Te está doliendo en este momento cuando yo aprieto? No, doctor. Esa es una situación. Podría concluirse que el dolor no es externo, es interno. En cambio, uno le dice, a ver, ¿dónde duele? Acá, doctor. A ver, donde yo aprieto, ¡ay, ay, dolor! Se queja. Entonces, si provocamos dolor a la presión, esto es casi diagnóstico de dolor de la pared torácica, músculo esquelético. ¿Por qué provocamos el dolor? Porque provocamos el dolor. Cuando es interno no sucede lo que dije hace un rato, o sea, presiono, ¿duele? No, doctor, me fastidia en el fondo, pero lo que usted me aprieta no me duele, doctor. Bueno, factores que aumentan el dolor, los movimientos, la presión, lo que apretamos al examinar, factores que alivian el dolor, reposo y anestesia. Repito que yo asumo que me están escuchando y si por un acaso el internet no se interrumpiera, me avisa el delegado, por favor, a mi WhatsApp. Bien, ya, yendo hacia el interior del pecho, en este caso el tórax, dolor pleural o dolor pleurítico. Dolor pleural o dolor pleurítico. Significa dolor que se origina en la pleura. Ah, la causa más frecuente es la pleuresía, pero bueno. Naturaleza, punzante, agudo como una puñalada. Es un dolor característico, el dolor pleurítico. Localización mayormente es lateral y localizado habitualmente, lateral. Suele doler al costado, al costado. Y por eso es que en la sierra, ya les dije, le llaman costado a la pleuresía benigna tuberculosa. Cuando hay pleuresía benigna que dura pocas semanas, 2 o 3 semanas, y hasta espontáneamente sin tratamiento, esa tuberculosis pleural se contiene, se controla sola, sin tratamiento. Obviamente requiere tratamiento, pero aunque no se llegara a dar tratamiento, suele espontáneamente controlarse la tuberculosis de la pleura. Bueno, entonces esto en la sierra le llaman costado, así le llaman. Me ha dado costado, cuando era muchacho me dio costado. ¿Cuánto tiempo te duró? Me duró un par de semanas y se fue. Bueno, eso sucede digamos, sucede en general y en la sierra frecuentemente le llaman costado. Relación respiratoria, cuando hay el dolor pleural y se le dice, haga una inspiración profunda, tome bastante, tome aire, ay, duele a la hora de tomar aire. Así como cuando acá le dijimos, cuando se presiona la zona dolorosa y duele,
confirma el origen musculoesquelético del dolor, algo parecido cuando se toma bastante aire sin presionar nada, el pecho, la espalda. Toma aire, ya. ¡Ay! Pues duele. Duele porque la pleura está irritada y a la hora que inspira se frota y duele. Posición mejora al acostarse o el lado afectado. Sí, frecuentemente cuando uno se acuesta, pongamos que tenga el dolor en el lado derecho y uno se acuesta en decúbito lateral derecho, calma un poco. Intensidad variable, puede ser muy intenso a veces. Principales causas, según la estructura anatómica del origen de la pleura, pleuritis viral o bacteriana. Viral, bueno, bacteriana, la más frecuente es la tuberculosis y la pleura, pero no es la única también cuando hay empiema pleural. Cuando hay colapso neumotórax espontáneo, se revienta el pulmón, duele. Embolia pulmonar duele, infarto pulmonar, fracturas costales duelen, claro que duelen. Metástasis pleurales también duelen. Estas son imágenes. Con los jóvenes hoy día, en la práctica, estábamos revisando una tomografía. Bueno, y acá está, por ejemplo, lo que es arriba, una radiografía tórax posterior anterior, acá arriba a la derecha, y lateral derecho, ya en el A, en la letra A. Y abajo está la tomografía del mismo paciente, tomografía computarizada de tórax, tomografía axial, corte axial. Y entonces ahí se ve el derrame pleural, el compromiso pleural, pleuropulmonar, también el compromiso pulmonar. Entonces, acá en esta secuencia radiográfica y tomográfica se ve un derrame especialmente derecho, eh, posterior anterior en el B, lateral en el A y en el C la tomografía computarizada. Esa es una imagen ecográfica de un derrame pleural también, de un derrame pleural. Por ejemplo, esto que está acá en blanco es el diafragma. Por encima del diafragma usualmente no es negro como lo estamos viendo. Por encima del diafragma están las imágenes ecográficas de pulmón en las ventanas intercostales, Pero cuando hay derrame pleural es negro, se ve negro. A diferencia de lo que es radiografía y tomografía, el derrame se ve blanco. En la ecografía se ve negro, acá encima del diafragma. Este debe ser el hígado, o sea, órgano sólido subdiafragmático, el hígado debe ser. Y por encima un derrame pleural. Acá también en otra orientación del traductor, entonces acá se ve el diafragma y se ve también una imagen negra, ¿no? Que es imagen anecoica, le llaman. Hay que entender las imágenes ecográficas que no siguen la topografía normal. Las imágenes radiológicas y tomográficas y hasta las de resonancia magnética siguen la topografía torácica en el caso nuestro. Entonces, lo que es derecho, parado la persona mirando, lo que es derecho, la columna está en el centro, es fácil de interpretar, inclusive una persona despierta, no médica, mira una radiografía y la entiende. La lateral es un poco más compleja, bueno, pero la posterior es de fácil comprensión, incluso para una persona no médica, los pacientes también. La TAC, la tomografía, es un conjunto de múltiples cortes y que también sigue una distribución anatómica. En cambio, las imágenes ecográficas son diferentes y hay que saber aprender a interpretarlas. Imágenes anecoicas o hiperecoicas. Blanco, hiperecoica, anecoica, negro. En este caso, derrame pleural color negro. Bien, eso ha sido lo que es dolor de pared, dolor de pleura. Y ahora también, no es nuestro tema para los neumólogos, pero ustedes sí, como estudiantes de neurología respiratoria, el dolor torácico también puede originarse en el corazón, en este caso isquémico. Localización de irradiación, localización precordial o retroesternal, irradiación a mandíbula, brazos, la intensidad es variable, tipo opresivo, duración, el anginoso es poco tiempo, el infarto ya dura más, la angina es la obstrucción temporal, o sea, incompleta. La angina es la obstrucción incompleta de la coronaria. Cuando dura mucho o se ocluye completamente, hay el infarto cardíaco variable. Eh, sintomatología vegetativa o disnea
Factores que alivian el dolor, anginoso se alivia con nitroglicerina. Medicación cardíaca, ¿no? Para isquemia coronaria. Factores precipitantes, el dolor isquémico coronario, ejercicio, presión emocional, tensión, preocupación, discusión, etc. Dolor torácico cardiovascular de origen isquémico. También hay otro dolor torácico cardiovascular de origen no isquémico, especialmente la membrana que recubre el corazón. Así como ya vimos que la pleura que recubre el pulmón puede inflamarse y coleccionar líquido y doler, como en el caso de las pleuritis. En el caso de en el caso de del pericardio con derrame pericárdico es pericarditis. Pericarditis. Ya. Respecto a esto, a la pericarditis, la localización es retroesternal o precordial y radiación al cuello. Arriba dice se debe a la inflamación de la pleura. Bueno, acá está mal. Es verdad a medio, o sea, la inflamación es del pericardio y acá dicen que además del pericardio la pleura adyacente, ya que se sostiene la mayor parte del pericardio, eh, se sostiene que, pero la mayor parte, pero no todo, es insensible al dolor. Lo concreto es que cuando hay pericarditis, duele. Duele en la localización vecina, digamos que se proyecta hacia el pecho, de la cara anterior del pecho. Generalmente elevada intensidad, duración puede ser tipo pleural, duración puede ser larga, puede haber fiebre y o antecedente de infección respiratoria, etc. Ya, entonces, de los 4 síntomas hemos desarrollado el que es más frecuente de los 4. Ya dijimos que, estoy regresando, ya dijimos que esto, eh, un especialista neumólogo fácil en sus años de práctica profesional ha visto miles de pacientes, personas con dolor torácico, que algunas pueden deberse a causas internas, pleuropulmonares, cardíacas, esofágicas, etcétera, algunas. Pero lo que nos enseña la experiencia es que de lejos la causa más frecuente de dolor torácico es extratorácico, o sea, superficial, pared torácica. Y por supuesto seguida de pleura diría yo. Los más frecuentes, el resto son menos frecuentes, dolor torácico. Ese es el primer síntoma. Eso en un overview, en una visión general. El segundo síntoma en orden de frecuencia, y así los voy a tratar de desarrollar en orden de frecuencia, sería y es la hemoptisis. Hemoptisis es la expulsión de sangre con la tos proveniente fundamentalmente de la vía aérea. Entonces, definición de la hemoptisis, expectoración de sangre proveniente del algo respiratorio que comienza en la laringe y termina en los bronquios distales hasta en los alveolos pulmonares. Se distingue de la hematemesis, que es un vómito, pero de sangre, por su origen respiratorio. Entonces, hemoptisis es sangrado de la vía aérea y expulsión con la tos. Hemoptisis, sangrado de la vía aérea. Y hematemesis es sangrado digestivo y expulsión mediante vómito. Después vamos a ver que la hemoptisis es rojiza, sangre viva, como diría las personas, los pacientes y sus familiares, sangre viva. En cambio, la hematemesis es sangre oscura, coagulada, si se quiere. Vómito de sangre, pero sangre oscura, coagulada. Y algunas veces no es tan fácil diferenciar si un paciente tiene hemoptisis o tiene hematemesis, especialmente cuando el paciente no ayuda con la información precisa. Si el paciente es claro, dice, doctor, estuve tosiendo y finalmente boté sangre, alguna náusea, nada de vómito, o al revés. Digamos, me ardía el estómago, me dolía el estómago, vomité y salió sangre coagulada. ¿Alguna tos? Nada de tos, doctor. Digamos, a veces es fácil de diferenciar, a veces, otras veces no es tan fácil. Dependiendo también si el paciente ayuda o si la forma de presentación de sus síntomas ha sido característico o no característico. Bien, la hemoptisis se clasifica inicialmente, básicamente, por el volumen. Lo primero es la hemoptisis mínima, que menos de 5 centímetros, o sea, escupitajos de sangre.
Y mayormente no le denominamos hemoptisis, aunque sí lo es, no le denominamos esputo hemoptoico, o sea, flema con un poquito de rasgos de sangre. Esputo hemoptoico es hemoptisis mínima. Si lo juntamos todo en 24 horas, pues no llega ni a 5 centímetros. Escupitajos se juntan y no hacen ni 5 centímetros. 5 centímetros es una cucharadita, 5 centímetros es una cucharadita de té. La cucharada de sopa es más o menos 15 centímetros, para que se formen la idea en cuanto a volumen. La hemoptisis leve ya es sangre que acumula entre una cucharita y una cucharada sopera, 5 o 15 mililitros por día. Nosotros cuando estamos hospitalizados, los pacientes, lo que de oficio, de rutina se hace es darle una escupidera. Y a veces es un plástico del suero recortado, bueno, pero funciona como escupidera, como un tazón. Y ahí se le dice junte todo el día o junte por turno. Y enfermería va anotando, turno mañana 10 centímetros, turno de tarde 10 más, turno de noche 5, 10 más 10, 20 más 5, 25 centímetros en el 24 horas. Y entonces estaría, por ejemplo, dentro de hemoptisis moderada, que es entre 15 hasta 100 mililitros por día, acumulado en un depósito, en un envase, o simplemente cuantificado y sumándolo de 24 horas. Hasta ahí, hemoptisis moderada. Pero ya es masiva la hemoptisis cuando suma más de 100 centímetros de área. Y 100 es como una taza, por ejemplo, ¿no? Depende del tamaño de la taza, pero más o menos como una taza, 100 centímetros. Más que eso ya es grave, o sea, peligroso. Ya se considera una emergencia médica, la hemoptisis masiva. O sea, es gente que escupe sangre, tose y expectora, escupe sangre en cantidad. El que habla incluso siempre recuerda, nunca olvidaré cuando era yo interno o residente de medicina en el Hospital Almenara ya hace mucho tiempo. Recuerdo que nos pasaron la voz interno o residente creo que era de neumología era yo, ¿cómo se llama? El Almenara. Y me pasaron la voz que estaba botando sangre, un paciente que se había levantado al lavadero, a lavarse la boca, a limpiarse los dientes. El paciente empezó a escupir sangre, nosotros quisimos ayudarlo, no nos dio tiempo y se murió botando sangre. No hubo tiempo ni de ponerlo en una camilla, de llevarlo ¿no? a un tópico de urgencia o hacer algo. La hemoptisis masiva es una emergencia médica, más de 100 centímetros es una emergencia médica y puede morir el paciente. El paciente en cuestión era un paciente con neoplasia, la neoplasia pulmonar erosionó, dañó los vasos y en el momento en que perforó un vaso importante, se desangró y murió. Es como un corte que le hagan a la yugular, por ejemplo. Y si no se puede controlar eso, o sea, no se presiona para que no sangre, se desangre el paciente en poco tiempo, en minutos. El paciente que les comento, estamos hablando no más de 10 minutos. Entre que lo queríamos ayudar, pedían camillas, suero, acá, más allá, se murió el paciente. Nunca lo olvidaré. Bueno, entonces no es broma la hemoptisis, no es broma. Otros momentos en que nos preocupa a nosotros los neumólogos la hemoptisis cuando hacemos broncoscopía, le voy a mostrar unas imágenes más adelante, y que espontáneamente al hacer la broncoscopía o posterior a una biopsia endoscópica, el paciente sangra y a veces es un poco importante el sangrado. Pero estando en una sala de broncoscopía, como lo vamos a ver, de una vez, acá, por ejemplo, el broncoscopio, pero estando en una sala de broncoscopía como esta es el Revalea, ¿no? Monitor, camilla clínica, el broncoscopio, bueno, pero además tenemos acá en la pared succionador, por ejemplo, aspirador. Eh, o- a ver, este es oxígeno, empotrado de oxígeno en la pared, y este es succionador. Por ejemplo, el que está atrás cerca a la camilla, se tiene acá, por ejemplo, el oxígeno mediante el cual el paciente que se le hace la broncoscopia recibe oxígeno para que no haya problema, pero al costado se tiene así como se ve acá, un aspirador empotrado, un aspirador en la pared y un medidor, un manómetro medidor acá en la espalda, que tiene las gomas media marrones que van al broncoscopio, o sea, van a diversa conexión y van al broncoscopio
para que se pueda aspirar. Entonces, es diferente tener un paciente con hemoptisis en la calle, ¿no? Aún hospitalizado, pero en una sala común, como el caso que lo estoy comentando, que tenerlo en una sala equipada, con aspirador, con oxígeno, con medicación, con coche de paro cardíaco, etcétera, como tipo sala de operación. Bien, eso les orienta que la hemoptisis es un problema potencialmente mortal, grave, y siempre requiere la investigación etiológica independientemente del volumen. Otras cosas que sangra bastante también son los sangrados por bronquiectasis, como vamos a ver. Bien, respecto a la causa, en el caso del dolor torácico, las causas eran referidas al órgano del cual se origina el dolor. En este caso, todas se originan en la vía aérea, pero se diferencian especialmente las dos principales, y quizá la tercera también, pero básicamente las dos principales, infecciones y neoplasias. Y en frecuencia, las infecciones son quizá a la cabeza, 30-40%, o sea, tercera casi hasta la mitad. Las neoplasias, digamos, casi la tercera parte. Y bronquiectasias son sangrantes, pero son la tercera causa, si se quiere. Pero las bronquiectasias suelen sangrar, todavía ustedes no lo tienen claro. Bronquiectasias son A ver, bronquiectasias es esto. Bronquiectasias es esto. Esta es una tomografía computarizada axial, un corte axial, tomografía computarizada de tórax corte axial, en la cual se ve, por ejemplo, en la parte anterior medio normal. Acá en la parte anterior del tórax, del lado derecho, medio normal. El izquierdo también. Pero en la zona posterior se ve bolsones. O sea, los mismos bronquios son bronquiectasias. Bronquios deformados, haciendo bronquiectasias saculares, sacos, cilíndricos y saculares. Entonces, los bronquios se deforman y son motivo de problemas en ambos lados, por ejemplo. ¿No? Bronquios dilatados y deformados. Y pueden ser motivo de sangrado. Pueden ser motivo de sangrado. Entonces, en ambos lados, lado derecho, lado izquierdo. Ya. Pero una cosa es que los bronquios estén dilatados y medio tranquilos. Ojo que estas bronquiectasias se dilataron así y ya no hay marcha atrás, o sea, ya el paciente muere con eso, o sea, ya no va a regresar a la normalidad, los bronquios deformados, dilatados. Entonces, una cosa son estos bronquios limpios, como más o menos se ve acá, limpios, y otra cosa es infectados, o sea, con secreción, con infección pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Escherichia coli, o neumococo también, etcétera. Entonces, una cosa es la bronquiectasia limpia, entre comillas, y otra cosa es la bronquiectasia infectada. Hago esta aclaración porque lo que es motivo más frecuente, según esta información, son las infecciones. Por ejemplo, tuberculosis es causa de sangrado. O sea, los pacientes con tuberculosis tienen hemoptisis, sangre. Las neumonías a veces sangran. Y las bronquitis, pero más que las bronquitis, la bronquictasia, pero infectada. O sea, estos bronquictasias cuando se infectan, hay esputo purulento y sangre. A eso se refiere. Entonces, entonces compiten entre las infecciones como causa más frecuente de hemoptisis, las infecciones, y le siguen ahí casi a la par las neoplasias, como el caso así dramático que les acabo de comentar, experiencia personal propia. Neoplasias, cáncer pulmonar primario, metástasis. Ya, y las bronquiectasias, como estas son bronquiectasias. Las bronquiectasias no infectadas, o sea, limpias, son frecuentes en los jóvenes. En algunos casos llegan a adultos que tienen fibrosis quística, ¿no? Y las posinfecciosas tienen un porcentaje ya siguiente, aceptable, ¿no? También, pero en menor porcentaje, hay hemoptisis de causa cardíaca o cardiovascular. Edema pulmonar es poco frecuente. Se ve un esputo rosáceo, pero no propiamente una hemoptisis. Embolismo pulmonar, por ejemplo, puede ser causa de hemoptisis. No son muy importantes. Y hay hemoptisis idiopáticas de causa no identificada también. De lejos, las dos primeras, lo más frecuente, y la tercera también, especialmente las bronquiectasias infectadas. Y acá está, ya les mostré esa tomografía computarizada donde se ve bronquios dilatados, bronquiectasias, pero están limpios, o sea, son bolsitas, bolsones limpios. Son cortes a través, axial. Eso ustedes ya, como el grupo de práctica estuve revisando hoy en la mañana, y ya ustedes saben lo que son
la tomografía axial, recorte coronal, corte sagital, etc. Son cortes sagitales, perdón, axiales originales. Porque el tomógrafo reconstruye los cortes coronal y sagital, los verticales, los de arriba abajo, son reconstrucciones. La imagen recogida directa son axiales. Bien, y en hemoptisis, cuando se puede, cuando es necesario, hay que hacer broncoscopía, introducir un broncofibroscopio por la nariz o por la boca y buscar y encontrar el lugar de sangrado. Llega el broncoscopio y se ve el lugar de sangrado. Y les acabo de mostrar esta lámina, en la cual es la sala de endoscopía del Servicio de Neumología Hospital Rebagliati, en la cual se está haciendo una broncofibro con visor monoocular, o sea, tal como lo mira el broncoscopista mira. Actualmente, tanto en gastro como en endoscopías de gastro, como en broncoscopía por nosotros, ya no usamos mucho el monoocular. Más esto va directo a una pantalla, va directo a una pantalla. Esto va directo a una pantalla y ya no se mira por acá, sino se mira en el televisor. Se mira en el televisor. Ya. Respecto al diagnóstico diferencial de hemoptisis. Respecto al diagnóstico diferencial de hemoptisis. Un momento, por favor. Ya. Respecto al diagnóstico diferencial de hemoptisis. Eh, el, eh, a ver, básicamente estamos hablando de hemoptisis, o sea, el sangrado de vía respiratoria. Pero diferenciarlo, ya dije, muchas veces es fácil, del sangrado digestivo llamado hematemesis. Ya les comenté hace un rato. Y hay otras causas de vía aérea superior. Le pueden llamar pseudohemoptisis, pero más que eso es sangrado de vía aérea superior. Entonces, la hemoptisis propiamente es broncopulmonar, origen respiratorio. La hematemesis, el sangrado de la vía digestiva. Y de la vía aérea superior es oral o nasal. O sea, por ejemplo, un paciente con epistaxis, por ejemplo, un paciente con epistaxis, sangrado nasal. Qué fácil, doctor. A veces no es fácil. Por alguna razón no sangra hacia adelante por la nariz y se va hacia la faringe, por la zona posterior. Así como hay goteo postnasal como causa de tos, la secreción se puede ir por la parte posterior de la nasofaringe, de la nariz, que va hacia la faringe. Y entonces, persona con epistaxis termina deglutiendo en parte la sangre, pero también la puede toser y expulsar y confunde. Ambas orígenes, digestivo y de vía aérea superior, en algunos casos pueden confundir, especialmente a los que no son acuciosos con el anamnesis, con el examen físico. La hemoptisis como centro del tema que estamos revisando, esto se origina en el aparato respiratorio, o sea, vías aéreas. El mecanismo que produce la hemoptisis es tos y expulsión de la sangre, tos y expectoración. El color es rojo rutilante, o sea, rojo vivo, a diferencia de la hematemesis que es oscura, ¿no? Coagulado, sangre coagulada. Y el pH suele ser alcalino, más de 7, si alguien midiera el pH del sangrado. A diferencia de la hemoptisis, la hematemesis se origina en el aparato digestivo, en la vía digestiva. Lo termina vomitando la persona. Entonces, cuando el médico, ustedes, alumnos, el interno, el residente, el médico, le pregunta al paciente, ¿cómo botó la sangre? Con la tos, doctor. Nada de náusea, vómitos. No, doctor, ya. ¿Cómo botó la sangre? Vomité, doctor. Nada de tos, muy poca, pero básicamente fue un vómito. Ya está. O regurgitación. El color de la hematemesis es oscuro, sangre rojo oscuro, guinda, como el color de Venezuela, que ayer lo eliminaron del mundial. Guinda, pues, color rojo oscuro, café. Y el pH ácido, obviamente por venir del estómago. El contenido del estómago, el jugo gástrico es ácido. Bueno, y la vía aérea superior, pues el mecanismo es de eglución, ya cualquier cosa puede pasar cuando viene de arriba la sangre. Lo puede expulsar con la tos, lo puede deglutir, lo puede vomitar, etc. Color variable, pH variable. Pero
Lo importante es que, siendo acucioso, comenzando la anamnesis, se determina que hay sangrado de la parte alta, hay epistaxis arriba o de repente de la parte alta. Bien, respecto a características semiológicas de la hemoptisis, la anamnesis, cuantificación, volumen diario y duración. Ah, ya desde el comienzo les he mostrado el volumen diario. Mínima 5 centímetros de esputo hemoptórico, o sea, escupitajos de esputo hemoptórico. Leve, 5, o sea, una cucharita a una cucharada diario, en total, de todos los 24 horas. Moderado, ya más de una cucharada hasta 100, y más de 100 es hemoptisis masiva. Entonces, una característica que hay que indagar y tener registrado ese dato es el volumen de 24 horas. El volumen diario, duración. El aspecto color, si es rojo vivo, rojo oscuro, consistencia, presencia de coágulos, etc. Puede haber síntomas asociados, puede haber fiebre. Por ejemplo, hemoptisis y fiebre rápidamente sugiere infección. La fiebre siempre sugiere infección, así como la leucocitosis, ¿no? En los exámenes celulares. Puede haber dolor torácico, de repente la causa que está originando el sangrado, por alguna razón también produce dolor torácico. Disnea, especialmente si la hemoptisis obstruye las vías aéreas. Y en algunos casos pérdida de peso, especialmente en cuadros consuntivos, la tuberculosis a la cabeza, pero no es la única, la neoplasia también. El paciente oncológico, neoplásico, ha bajado de peso, es un paciente flaco, tose y bota sangre porque el tumor está sangrando. Entonces, tos, hemoptisis y pérdida de peso habla de un proceso crónico, la pérdida de peso suele ser crónica, ¿no? Y las dos causas más probables son la tuberculosis y el cáncer pulmonar. Antecedentes a tomar en consideración si es fumador o no, tuberculosis previa, a veces quedan secuelas bronquiectásicas, la neoplasia, uso de anticoagulantes. Algunas veces se produce hemoptisis en gente, por ejemplo, que tiene varices de las piernas y que para evitar tromboembolia pulmonar, están en anticoagulación varios meses. Y los pacientes anticoagulados les controlan el parámetro de coagulación, especialmente el INR, ¿no? Y si está prolongado el INR, a veces es motivo de sangrados en varias partes del cuerpo, incluyendo hemoptisis. Factores desencadenantes del sangrado, ejercicio, infecciones. Yo diría que las infecciones son quizá la causa más frecuente de sangrado. O sea, bronquiectasias que están medio limpias, bronquiectasias, que están medio limpias así, y que se infectan, empiezan a tener broncorrea, esputo purulento, y sangre. Se infecta, sangre. Para terminar, hemoptisis, signos de alarma, hemoptisis masiva, más de 100 mililitros, ya les expliqué eso, compromiso hemodinámico, depende si es mucho, incluso les he contado el anécdota, el ejemplo del paciente que se murió, hemoptizó menos de 10 minutos, murió. Insuficiencia respiratoria, si obstruye la vía aérea. Pérdida de peso significativo si va asociado con procesos consultivos como la tuberculosis y como la neoplasia. Fiebre persistente en caso de infecciones. Bien, hasta ahí hemos revisado lo que ya les dije son los más frecuentes. Dolor torácico es lo más frecuente entre estos cuatro. Hemoptisis es algo frecuente, no es tan frecuente pues, como el dolor torácico. Ya. Esto de vómica es cero. Les hice la pregunta al grupo y al final les aclaré de que el que habla nunca ha visto, saquen su línea, debo haber visto miles o cientos de miles de pacientes con dolor torácico, debo haber visto, no sé, 30, 50 o 100 o 200 pacientes con hemoptisis o 300 quizá, en el momento, no como dato del análisis no presencial, el momento, el paciente en el momento que está sangrando. Pero nunca he visto un paciente con vómica, saque su línea, en el momento. No estoy diciendo que no vea el que tuvo vómica en la mañana, el día anterior, está hospitalizado, etc. Lo que pasa es que la vómica es un vómito de esputo purulento, o sea, no es vómito, es similar al vómito. Es como la hemoptisis.
Hemoptisis, expulsión de sangre. Vómica, expulsión de purulento, pero en gran cantidad. Expulsión súbita y abundante de material purulento o necrótico procedente de una cavidad pulmonar. O sea, una cavidad pulmonar que se ahueca y se abre al bronquio, así como la hemoptisis puede sangrar violentamente, puede abrirse a los bronquios y salir, expulsar, que se vacía a través del árbol bronquial. Eso es un patognomónico de cavitación pulmonar. Y me voy a salir un poco digamos, de las diferentes causas que van a ver. A ver, vamos acá, las diferentes causas. Hay un montón de causas, varias causas. Pero me voy para facilidad de comprensión al quiste hidático complicado. Quiste hidático complicado. Ustedes ya deben haber revisado eso en parasitología o en algún momento, el quiste hidático. Y entonces hay lo que se llama la vómica hidatídica para facilidad de comprensión. Entonces resulta que un paciente con un quiste hidático torácico se golpea y se rompe el quiste. Y el paciente tose y expulsa la vómica hidatídica, salado, etc. Espero haberme dejado entender. Entonces, es súbito y abundante. Entonces, el que habla nunca ha coincidido, saquen su línea por criterio de frecuencia para que lo ubiquen en un contexto, nunca ha coincidido con observar en ese momento justo que se rompió el quiste hidatídico o justo que se abrió el absceso pulmonar y salió todo el material purulento. ¿Qué es el equivalente a cuando uno debrida un absceso del acné, por ejemplo, o de una lesión de la pierna? Uno corta un absceso, o sea, le hace una solución de continuidad, lo corta y sale la pus. Algo parecido es esta vómica, no más que es bastante espontáneo. El volumen es abundante, por eso es vómica. Si fuera menos, sería esputo purulento, nada más. La vómica es mayor de 100 mililitros. Entonces, así algo parecido a la hemoptisis moderada, mayor de 100 mililitros, ¿cómo se llama? Hasta 100 mililitros, más de 100 mililitros ya hemoptisis masiva. Entonces, algo equivalente es la vómica, a la hemoptisis masiva, en cuanto al volumen, me refiero. El inicio es súbito y es dramático. O sea, que uno expulse esas cantidades de pus es desagradable, se asusta, etcétera. Y es peligroso también. Contenido material purulento, necrótico, fétido. Bueno, a mí me han asignado este tema y yo lo estoy desarrollando. Alguien podrá decir, doctor, ¿y para qué nos explica tanto de algo que nunca ni usted ha visto ni nosotros vamos a ver? No sé, simplemente está programado y tengo que desarrollar. Prefiero no emitir opiniones respecto a los temas que presento. El contenido sí es mío, pero la programación no es mía. Bueno, la posición se facilita con cambios posturales. La frecuencia puede repetirse en los días siguientes, días sucesivos. El ejemplo más claro, ya le digo, más fácil de entenderlo, es la vómica hidativa. Importancia clínica, indica la presencia de una cavidad pulmonar infectada que requiere manejo urgente. Claro, se refiere al resto, a lo que son abscesos, etc. Pero el quiste hidático con la vómica hidática no está infectado. Bueno, puede ser infectado, pero el parásito, ¿no? Del parásito. Ya, características semiológicas perdón, ya, etiología de la vómica. Principales causas de la propia vómica, absceso pulmonar. Un absceso que se abre, cualquier causa que sea. El absceso que se abre puede ser motivo de vómita. Tuberculosis cavitaria, bronquiectasias infectadas, conformación de abscesos, neoplasias cavitadas. Luego les dije, bastante fácil de comprenderlo, el quiste, la vómica hidatídica. O sea, el quiste que se rompe y sale el contenido salado en la vómica hidatídica. El contenido líquido es salado, los parásitos. ¿Cómo se llama? El equinococcus granuloso. Ruptura a bronquio. Neumonía de condición de cefilococo dorado, Klebsiella. Respecto a la fisiopatología de la vómica, el mecanismo de formación, proceso infeccioso inicial con inflamación del parénquima, necrosis titular, destrucción, o sea, hay una inflamación usualmente infecciosa, se necrosa, se cavita, un absceso, se cavita, por eliminación del tejido necrótico, y si está comunicado con bronquio, se abre al bronquio y se produce la vómica. Evacuación súbita del contenido cavitario. Súbito, pero el requisito es expulsión súbita y abundante. Por eso que yo les digo que yo nunca he estado en presencia de un episodio de vómito. Y si un especialista no está de tantos años, nunca ha visto, y que trabaja en realidad, bueno, fuera que trabajara en un hospitalito chiquito,
el que trabaja en Rebagliati, bueno, lo más probable es que los que no son neumólogos de un hospitalote grandote como es Rebagliati, probablemente sea suceda lo mismo. O sea, nunca vean una vómica así y no se olviden el recuerdo que me produce la hemoptisis masiva con muerte del paciente. O sea, yo lo guardo en mi recuerdo, ¿no? O sea, de residente. De ahí he tenido sangrados, en el caso de hemoptisis, sangrados profusos, especialmente en biopsias broncoscópicas, pero no he tenido otro caso como el que les estoy contando. Y en cambio, no he tenido un episodio de vómica nunca, en el momento. Factores predisponentes, inmunodepresión, aspiración, obstrucción bronquial, enfermedad pulmonar previa, diabetes, etc. Son diferentes mecanismos que hacen que una infección se supure y reviente a los bronquios, usando terminología medio popular. Entonces, la etiología torácica, absceso o quiste del pulmón, ¿no? Acá, por ejemplo, en el lado izquierdo, se abre algunas veces también, fíjese, el absceso se ha cavitado, tiene nivel hidráulico, pero, perdón, como parte del tratamiento va a mejorar el paciente si se debrida, si se expulsa. Es como cuando uno debrida un absceso en el cuero cabelludo, en la cara, en el pie. Entonces, como parte del tratamiento, se busca que, que el contenido del nivel hidroaéreo se abra al bronquio, o sea, salga, para que el paciente pueda lavar esa cavidad, pueda limpiar esa cavidad. Entonces, como parte del tratamiento, también se puede hacer. Y entonces resulta que en mi caso, que nunca he visto, si yo tuviera un absceso pulmonar y como parte del tratamiento, de repente termine. No me voy a jubilar mientras no vea una vómita. Entonces, es fácil, eh, puedo buscar un paciente con un absceso pulmonar, hacerle fisioterapia, colocarlo en posición de cúbito lateral, hacer maniobras para que expulse la secreción purulenta que tiene. Absceso o quiste del pulmón, pleuresía purulenta enquistada, pudiera abrirse a bronquio, mediastinitis supurada, etc. Y para terminar esta parte de vómica, características semiológicas. La presentación clínica ya dijimos, inicio súbito. Si yo envío una pregunta de este tema para el examen que ustedes van a tener y pongo inicio en la vómica, el inicio es súbito, es gradual, es progresivo ya. Obviamente no lo voy a poner así tan regalado. Actualmente la recomendación de exámenes es hacer preguntas de segundo orden, porque las preguntas de primer orden son las más facilitas, como la que acabo de decir. ¿Cómo es el inicio de la vómica? A, súbito, B, gradual, C, progresivo, D, cualquiera de ellas, digamos. Entonces, la respuesta claramente está facilota, pues miran la lámina, súbito, ya está. Pero resulta que una pregunta de segundo orden sobre lo mismo dice diferente. Dice, varón de 25 años, que es agricultor en Ayacucho y que presenta un episodio, refiere a un episodio de expulsión de líquido salado, etcétera. La posibilidad diagnóstica es A, o este síntoma es A, vómica, B, vomitiva, C, hemoptisis, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta de segundo orden es la pregunta, o sea, una repregunta sobre la pregunta inicial. Para poder responder la segunda pregunta, han tenido que entender que están frente a un probable quistidático y no corresponde ni a una neoplasia ni a una tuberculosis, la primera posibilidad. Y sobre la primera pregunta, la repregunta ya es la pregunta de segundo orden. Bueno, solamente les comentaba por temas relacionados al examen, que es algo que siempre les suele interesar al alumno. Entonces, inicio súbito, generalmente nocturno o al despertar, el volumen es abundante de la vómica, más de 100 puede llenar un vaso. Aspectos, trilogía clásica en sedimento, capa superior espumosa, capa media mucopurulosa o mucopurulenta y la capa inferior purulenta. O sea, lo más pesado es lo purulento y va hacia el fondo del vaso, digamos. Olor fétido característico, siempre considerado fiebre porque es una infección, dolor torácico, malestar general. Posterior a la vómica hay mejoría clínica temporal, disminuye la fiebre, alivia, pero eso es temporal, porque si no se trata la infección, no va a seguir mejorando.
pero evidentemente se parece a la debridación de cualquier absceso. ¿Qué pasa cuando se debrida cualquier absceso? El paciente mejora, o sea, un absceso en el cuero cabelludo se le corta y sale la pus y el paciente mejora. En el acné se revienta el forúnculo y el paciente mejora, y así por el estilo. Igual acá, la debridación, si se quiere, espontánea del absceso pulmonar lleva a una mejoría temporal, pero eso depende si es seguido de tratamiento efectivo. Bien, ya estamos casi terminando, empezando, son 1:36, estamos en hora, de repente va a haber 5 o 10 minutos por si quieren hacer alguna pregunta. A ver, y este signo no es un síntoma, porque el paciente poco lo refiere. Claro, si el paciente informa, se me hincharon, se me agrandaron los dedos, bueno, ahí se transforma en un síntoma. Pero básicamente es un signo, hipocatismo digital. ¿Qué es la hipocratismo digital? Deformidad de los dedos de manos y pies. Se nota más en las manos, que también se produce en los pies. Caracterizada por el ensanchamiento de las falanges distales. Ensanchamiento de falanges distales con abombamiento de uñas y pérdida del ángulo unguial normal. También conocido como dedos en palillo de tambor o acropaquia. Claramente este signo corresponde a un mecanismo crónico. Y para no divagar, de esto estamos hablando. ¿No? Deformidad de los dedos, comenzando de las bordes unguiales, etc. Bueno, de eso estamos hablando. Conocido como dedos de palillo de tambor o acropaquia. Características morfológicas, ensanchamiento digital, aumento del diámetro de las falanges distales, o sea, como acabo de mostrarles, y voy a volver a mostrarles la foto. Uñas en vidrio de reloj, curvatura aumentada, longitudinal, uñas, o sea, están curvadas por la curvatura aumentada. Pérdida del ángulo unguial. Acá viene algo que a mí no me agrada. Ángulo del lobigón, más de 180. Puede ser el ángulo de Perico Los Palotes, de Ramírez, de quien fuere. Pero eso no es lo más importante, el bendito nombre, sino la pérdida del ángulo unguial. Entonces, y acá viene otro signo de Chambrot. Ya dije lo que dije, no lo voy a repetir, sobre los nombres propios. Pérdida del espacio romboidal entre uñas. Lo que pasa es que por algunos mecanismos internos neurohumorales se degrada, las uñas se van degradando, los bordes son. Al lado izquierdo está más o menos normal, o sea que haya un espacio a ese nivel, como tenemos todos en nuestras uñas. Y en el lado derecho ya desapareció en el progreso de este signo, y cuando crece se forma, se ensancha, ya son uñas en vidrio de reloj, o sea, son redondeadas hacia afuera, redondeadas hacia afuera. Bueno, la clasificación va en progresivo, grado 1, leve, 2, moderado, 3, severo. El grado 1 leve es pérdida del ángulo unguial. El ángulo en cuestión, 180 grados, digamos. Así. O sea, inicialmente lo va perdiendo y termina perdiendo ese ángulo. 180, o sea, recto. Ya. No importa el nombre. Yo personalmente no le asigno ninguna prioridad al apellido, digamos. Principalmente porque quien puso el nombre ya no está y no se entera. Y segundo, que si se enterara, todos nos podríamos hacer cosas para que pasemos a la inmortalidad, y eso no es así. O sea, se investiga porque eso es beneficioso para la medicina, porque se va a salvar vidas, etcétera, etcétera. No para que uno le haga un monumento o algo por el estilo. Entonces, grado 1 leve, ya lo mostré, grado 2 moderado, ensanchamiento digital, uñas curvadas. Más o menos un poco como por acá, que no se le está viendo, se está viendo en perfil. Y ya grado 3 termina siendo así, pues, ¿no? Ya ensanchamiento evidente. Y la curvatura acá. Grado 3 severo, deformidad marcada, osteoartropatía hipertrófica, le llaman néumica también, osteoartropatía hipertrófica. Más de 180 grados, más el engrosamiento. Según la extensión, puede ser localizado solo en dedos, manos y pies, generalizado en todos los dedos afectados, o sea, o en manos o en pies, generalizado puede ser en todos los dedos, y asimétrico más en el derecho, menos en el izquierdo, etc. Ya lo he mostrado varias veces esta foto, o sea, poca alteración, ya una pérdida 180 grados más, y acá ya está al revés, ¿no? Ensanchado y la curvatura al revés. La causa del hipocretismo digital. Hay una serie de causas, pero de lejos, frecuencia 80-90%, las causas son pulmonares, crónicas. Pulmonares crónicas.
El resto son cardíacos, gastrointestinales, y hay hasta familiar y congénito. Familiar. Dice raro, pero yo diría que no es tan raro. Hay gente que tiene ese tipo de dedos en familia. En el resto no tanto. A nivel pulmonar, neoplasias y fibrosis son las más importantes. Pero quizás es un poco, pero básicamente neoplasias y fibrosis de PIT produce ese tipo de alteración. Ya. Las teorías, bueno, teoría vascular, teoría neural, teoría de factores de crecimiento. Al final no se sabe. El resultado final, proliferación de tejido conectivo y óseo en las falanges distales. Vascular, sustancias vasoactivas, vasodilatación periférica, aumento del flujo sanguíneo. Eso es vascular. La teoría neural, estimulación del nervio vago, reflejos neurales anormal, teoría de factores de crecimiento. Bueno, al final no se sabe, así que no vale la pena darle mucha vuelta a lo que no está concluido. Pero el resultado final es lo que se ve, proliferación de tejido conectivo y óseo en la falange distal. Respecto a la parte semiológica, la exploración semiológica, básicamente estamos hablando de examen físico. Acá esto es un signo, no estamos hablando de, es un signo, no estamos hablando de un síntoma. Solo se puede considerar un síntoma si es que el paciente lo refiere. ¿Qué problema tiene? Me han crecido los dedos de las manos o de los pies. Maniobras diagnósticas, signo Chambrot, ángulo de Lobibón. Al final lo importante es reconocer el hipocatismo digital, especialmente en las fases iniciales, para tenerlo claro y, por supuesto, evitar que llegue la enfermedad que lleve a estos grados avanzados, ¿no? Ya, listo. Hasta ahí termina los 4 signos y síntomas que me han pedido. Son 1:43. Voy a usar 5 minutos para 3 láminas y de ahí quedo para preguntas o comentarios. Este enfoque diagnóstico se refiere a, en general, a los signos y síntomas, en general. Estrategia clínica integral, paso del diagnóstico, primero anamnesis, segundo examen físico, tercero estudios complementarios, exámenes auxiliares. Respecto a la análisis completa, esto ya lo han revisado con el doctor Small. No dejo de recalcarles lo que yo recomiendo fuertemente. Hacer una buena anamnesis. Eso sí perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque el examen físico ha ido reduciendo su importancia conforme han aparecido toda la tecnología ecográfica, radiológica, laboratorial, anatomopatológica, etc. Entonces, eso ha desplazado enormemente el examen físico. Como por ejemplo, la misma bronquiectasia. O sea, ya ustedes la han visto, ya tienen una idea de la bronquiectasia, lo que es la bronquiectasia. Y otra cosa es, por ejemplo, lo que es la radiología y la tomografía computarizada. Nosotros los neumólogos, cuando nos interconsultan, muchas veces no queremos ver a un paciente mientras no tenga una radiografía de tórax. Porque el especialista ya es para concluir, o sea, para dar el dirimente. En cambio, si no tenemos una imagen, placa de tórax o tomografía, diremos, parece, podría ser algo. Lo examinamos, suena, no suena, etcétera. El examen físico, la amnesia avanzamos bastante, pero frecuentemente la tecnología ha desplazado mucho, y la tecnología especialmente imagenológica, ha desplazado mucho la signología, la semiología de los signos. Y entonces, por lo menos para mi práctica especializada, yo utilizo básicamente una buena parte de anamnesis, digamos 50, 60%, hasta 70%. O sea, preguntón, investigador, característica del síntoma, cronología, cuándo comenzó, ayer, seguro que hace una semana no tenía, no, sí tenía, doctor, entonces no fue ayer, no fue ayer, entonces corrigiéndole al paciente. Cronología, evolución, antecedentes personales, una placa de hace 5 años y ya mostró lo que mismo, etcétera, anamnesis. El examen físico ha perdido espacio por los temas tecnológicos que ya dije. Inspección general nos ayuda, claro. El golpe de vista del paciente nos dice si es que es un paciente caquético, decaído, más que caquético, decaído, o sea, puede estar deprimido mentalmente. Examen pulmonar completo no nos suele dar mucho, salvo en lesiones grandes. Cardiovascular, a nosotros nos molamos peor. Búsqueda de cine peor. Y en cambio, los estudios, los exámenes auxiliares, según la orientación, nos termina resolviendo bastante el problema. Entonces, la estrategia clínica integral, por supuesto que no voy a renegar del examen físico.
Porque, por ejemplo, nosotros, yo trabajo en Rebagliati. Sí, pero trabajando en Rebagliati, los tomógrafos, uy, están malogrados los tomógrafos, no hay tomógrafo. Radiografía, solamente podemos tomarle póster anterior porque es portátil, no le pueden tomar lateral, algo tan fácil de hacer que es una radiografía lateral, no se puede. Y entonces en el propio Rebagliati, ustedes son alumnos que están haciendo su rotación, resulta que en Rebagliati tenemos que hacer una medicina como de periferia porque está malogrado el tomo, no, no es que esté malogrado, algunos se malogran, pero otros que hay mucha cola, las citas son de acá a un mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que siempre y cuando tengamos la tecnología a la mano, la parte del examen físico queda medio postergado. Pero ¿y qué pasa cuando no hay la tecnología? Tenemos que abusar uno y dos. Y, por ejemplo, ustedes lo van a vivir en el CERUMS. Ustedes son pregrado. La meta, casi segura para todos, es que terminen graduándose de médico, titulándose de médico. Ya, y van a ir al CERUMS. Y van a ir al CERUMS. Entonces, y en el SERUMS no hay radiografía, no hay laboratorio, y entonces dependen totalmente para la vida diaria de uno y dos. Y entonces ahí no se aplica tanto que yo soy tecnológico, nada, tengo que usar el estetoscopio, la percusión y todo eso. O sea, al final la aplicación es según el entorno. Pongamos que uno de nosotros, uno de ustedes, yo no, uno de ustedes se llega a ir a Estados Unidos, a Orlando, a San Francisco, a hacer su residentado, full tecnología. Entonces el entorno es el que va a mandar mucho la actitud. Ya para terminar, esta es la penúltima, me parece, no, la antepenúltima, no, faltan varias, son como cuatro, 1 y 48 ya. Estudios complementarios, según los síntomas guía. Entonces, acá hemos dicho, hemos preparado dolor torácico, hemoptisis, vómica y hipocratismo digital. Estudios básicos, estudios especializados. Estudios básicos en la parte respiratoria les dije placa de tórax para todo el mundo. O sea, cuando querramos, claro, pues estoy estornudando, placa de tórax. Mañana vuelvo a estornudar, otra vez placa de tórax. No, pues. Obviamente estamos hablando ya de evaluaciones un poquito más como caso, que no es algo transitorio, superficial, que se resuelve espontáneamente. Placa de tórax. Dependiendo, el otro básico hay que hacer el electrocardiograma, cuando pueda, hay que descartar isquemia, ¿no? Troponina, ya. Hemoptisis, hemograma para ver la hemoglobina, si no bajó, coagulación para ver si no está con problema de la coagulación, vómica, cultivo, que es más infeccioso, la causa más frecuente de la vómica, hipocratismo, bueno, ecocardiograma. Y estudios especializados, si acá en estudio básico era la placa simple de tórax, en estudio especializado la tomografía de cajón acompañado de otros estudios, ecocardiograma, angiografía, angiotomografía, por ejemplo, en hemoptisis, broncoscopía, arteriografía, embolización en el caso de las hemoptisis, vómica, broncoscopía, bueno, y hipocratismo, prueba de función. Diagnósticos diferenciales. Bueno, acá cada uno tiene diferentes causas que ya las hemos ido revisando. El otro torácico, isquemia, infarto, pleuritis, tromboembolia pulmonar, neumotórax, reflujo gastroesofágico, osteocondritis, hemoptisis. Dijimos que lo más frecuente son las infecciones, tuberculosis y la infección de bronquiectasias, por ejemplo. No, hemoptisis, tuberculosis, bronquiectasis infectadas y neoplasia pulmonar. Las dos más frecuentes de hemoptisis son tuberculosis y cáncer pulmonar. Y le sigue la infección de bronquitis. Vómica, abscesos, quistidático, hipocretismo, enfermedades crónicas, neoplasias y fibrosis, claro, son las más frecuentes. Eh, Siempre recordar que en dolor torácico hay que diferenciar el origen pleurítico de los otros tipos. Yo diría diferenciar el origen de pared torácica pleurítico del resto. Y básicamente estamos hablando de pared torácica y pleuritis. Hemoptisis siempre requiere estudiar al paciente, puede ser poco el sangrado, pero está sangrando el paciente. Vómica, signo patológico de habitación pulmonar, hipocratismo es un signo tardío, es una patología crónica. No olvidar la anamnesis dirigida es fundamental. Los digo, se lo repito, se lo machaco, la anamnesis. El contexto clínico orienta el diagnóstico, los signos de alarma requieren manejo urgente, el seguimiento es esencial en todos los casos. Esta es la última lámina. Conclusión. Son la 1:50. Síntesis final. Los síntomas respiratorios, estos 4 síntomas respiratorios representan manifestaciones clínicas de gran diversidad etiológica. Hemos visto diferentes causas. Herramientas diagnósticas fundamentales en la práctica clínica, o sea, el anamnesis, el examen físico, los exámenes auxiliares, etcétera, etcétera. Indicadores de patología que requieren enfoque sistemático.
especialmente, por ejemplo, el hipocratismo digital, o sea, los dedos no forman parte del tórax, del aparato respiratorio, pero sufren la consecuencia de el problema sistémico. Elementos clave para el diagnóstico diferencial. Y finalmente, el dominio de la semiología permite un diagnóstico precoz de patologías que si se dejan progresar son graves, manejo oportuno cuando es necesario de emergencia, seguimiento adecuado de la evolución y comunicación efectiva con pacientes y colegas. Listo, jóvenes, son la 1:51, 1:51. Ya, tenemos unos 5 hasta 10 minutos en caso necesario para preguntas, voy a dejar de presentar, bueno, a ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? Puede ser con micro o puede ser escrito. A ver, alguien escrito. A ver, a ver. Ya, a ver, antes de olvidarme, la segunda es más fácil, no se revierte, queda así. La segunda. La primera, ya les revisa la grabación y vas a encontrar la respuesta. He hecho cálculos estimados. Eh, y eso responde a tu pregunta si es frecuente encontrar. De repente alguno de tus compañeros te puede soplar. O sea, ojo, preguntas, pero preguntas que correspondan, ¿no? Para que les repita lo mismo que ya dije, no. He hecho cálculos sobre los miles de dolores torácicos que he atendido.